Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero. Otra semanita más. Mister, bienvenido. Cernu, Buenas tardes. Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Jesús, bienvenido. Buenas tardes, Mario. Bueno, hoy vamos a hablar de... Estamos otra vez en etapa de... Ya se ha acabado todo. Algunos tendréis torneos seguramente de verano. En junio hay menos que Semana Santa, pero hay torneos, sí. La Benidorm Cup. Ya, la Benidorm Cup. La Madrid Cup. La Madrid Cup. La Madrid Cup. La gorda de la Madrid Cup ahora. Sí, hay algunos, todavía, Pero hay menos volumen. Sí. Hay menos volumen porque calor también, ¿no? Costa y Blanca porque Cup. la gente acaba muy cansada del fútbol, También. todo el año. Es que entonces en Semana Santa sí que es el periodo que más gente... Más un poquito más eufórico, viajan, ¿no? Sí. Y luego en junio la gente está un poquito más moviéndose de equipos, organizando tal. Pero sí hay torneos importantes. De hecho, la Mad Cup creo que Javi no me mate, creo que se ha convertido en el torneo más grande del mundo, a nivel de fútbol. Puede ser. Ahí estaba la Gotia y tal. Que Está hay muchísimos equipos. A mí me dieron números y asusta. Vamos a hablar un poco de analizar entrenamientos, ¿no? En qué momento, o sea, cuándo sé yo que he hecho buenos entrenamientos, tanto a final de temporada como durante la semana. ¿Qué tengo que analizar? ¿Cómo puedo saber qué métricas utilizo para saber si lo he hecho bien o mal? ¿Hay alguien que me reporte si lo he hecho bien o mal? ¿Cómo mido el impacto en mis jugadores? Bueno, un poco sobre eso, ¿vale? Entonces, voy a empezar con cuando acaba la temporada, cómo un entrenador sabe realmente si lo ha hecho bien o mal, si ha mejorado o no. A nivel de entrenamiento, ¿eh? Vale, es justo, le quería preguntar. A nivel jugadores, si el jugador ha progresado, ya lo hablamos en su día en un podcast, ¿no? Si vemos la evolución del jugador, sobre todo en fugacidades. A nivel nuestro personal, ¿no? Si hemos evolucionado, Como entrenador, pero me estás preguntando algo muy específico, a nivel táctico, puro y exclusivamente, ¿no? Porque no es lo mismo. Como quieras, ¿eh? Hay muchas aristas. A lo mejor hay uno que mejora. Joder, he mejorado la charla este año de la hostia. Yo voy a abrir dos melones, como me gusta aquí hablar, porque para mí hay una parte muy importante que es gestión de grupo, gestión de vestuario, que para mí es una de las herramientas que más diferencia a los entrenadores, bastante más, en mi opinión, que la táctica. Pero yo creo que me estás preguntando un poquito más por las tareas, por los ejercicios, por cómo ha sido tácticamente cómo ha sido tu autoevaluación de tu nivel táctico en tareas, ¿no? Entonces voy a ir un poco por allí. Para mí, bueno, hay herramientas hoy en día en nivel fútbol un poquito más arriba que te da datos, los GPS, te dan un poquito de datos de que si realmente la tarea ha tenido suficiente intensidad, ha tenido suficiente nivel de acierto incluso. Bueno, pero si nos vamos al fútbol base, a alevines, infantiles, que yo creo que es un poquito lo que nos interesa, pues tenemos que entender si hemos sido capaces de los objetivos que nos hemos planteado semanalmente o diariamente, si hemos sido capaces de que se hayan reproducido en tareas, hemos sido capaces de hacer, me pongo un objetivo de que el equipo esta semana me interesa que realice desdoblamientos en el carril lateral y todo ese desarrollado tareas para que eso haya sido. Entonces, la evaluación primera es, ¿hemos conseguido que durante lo que hemos trabajado durante la semana se ha visto en la competición? Eso es un buen indicativo, ¿eh? He hecho 3 tareas de desdoblamientos lateral y he conseguido que este fin de semana lo hagamos un poquito más o funcione un poquito mejor. Me puedo ir con texto. He sido capaz de meter una tarea introductoria que haya ayudado a meter a la tarea principal y haya funcionado mejor la tarea principal, pues otra herramienta que te ayuda a ver si ha funcionado. Luego, para mí hay pequeños indicativos de, vale, he conseguido el objetivo principal de la tarea, pero ¿cuántos jugadores han participado en la tarea? Luego la visualizo si tengo opción de verlo, o si mi segundo entrenador o alguien está conmigo echando una mano. Ha funcionado bien la tarea, pero había 7 jugadores que han participado, que estaban muy parados. Bueno, pues esas pequeñas cositas tienes que ir corrigiéndolas, en mi opinión, para ser capaz de que la tarea sea cada vez más completa. Entonces, una herramienta positiva es análisis. Si no tienes condiciones para grabarlo, que es lo normal, no grabar, ejercer tareas durante la semana en fútbol base, tu segundo entrenador, que esas tareas luego tengan una repercusión en los partidos, en los torneos de verano, en que luego el feedback con el jugador, oye, ¿qué tal ha ido la sesión? Me lo he pasado bien, mister, me ha gustado. ¿Qué hemos hecho, chicos? No, pues hemos trabajado los desdoblamientos, fenomenal. O te mira así como con cara de, pues hemos corrido hoy mucho, ¿no? No sé muy bien lo que hemos hecho. Entonces, dar una vuelta porque algo no ha ido muy bien. Yo creo que para que haya evaluación tiene que haber objetivo. Fundamental. Y para que haya objetivo tienes que planteártelo al principio de temporada. Tienes que sentarte en agosto y ¿dónde estoy y dónde quiero llegar? Objetivo. Llegará junio y ves si has cumplido los objetivos y esa es tu evaluación, ¿no? Esos objetivos, creo que hay 2 principales puertas para acceder. Una, los que te los marcas tú como entrenador. 2, te los marca el club.
el club quiere que eres el entrenador del infantil y que en el primer trimestre, como objetivos, es que a nivel táctico trabajes el ataque, el repliegue, el pressing, 4 o 5 principios ofensivos que te quieran marcar, ¿vale? Y a nivel defensivo queremos que trabajes la cobertura, la permuta, el desdoblamiento, lo que sea, marcarte objetivos. Eso te lo ha marcado el club, ¿vale? Y tú, como entrenador, te marcas los tuyos. Bueno, dentro de las tareas que me ha marcado el club, cómo realizar el pressing, pues yo voy a hacerla en 7 8 tareas, pues pressing en campo rival, pressing en pérdida, presión de 3 contra 1, la que tú quieres marcar. Pero te has marcado objetivos, porque si no la evaluación es totalmente en una nube. Entonces, llego a ser el primer trimestre. En este caso, nos vamos más lejos. En relación a tu pregunta, llego a final de temporada. ¿Qué objetivos me marcó el club? Estoy hablando de metodología, ¿eh? No estoy hablando de gestión de vestuario, de crecimiento de futbolistas, si tienen que ir al primer equipo, al siguiente equipo o no. Estoy hablando de nivel de metodología, ¿no? A la parcela táctica. Porque también podemos hablar de los conocimientos físicos y técnicos y demás, pero como hemos empezado hablando de táctica. Vale, el club me pidió que en el primer trimestre manejara mucho mejor el ataque y el contraataque. Y yo he hecho las tareas relacionadas con ella. Joder, pues ahora que estoy haciendo balance, la verdad es que el contraataque no lo hemos trabajado nada bien, o no he tenido el tiempo suficiente, no sé qué. Pues entonces, en tu análisis, tienes que decir, el contraataque no lo he trabajado como debería. Si quieres ir más números, como hablamos en otros capítulos atrás, a los que nos gustan los números, puedes decir, de 1 a 10, ¿cómo me evalúo yo el contraataque? Pues creo que no lo he trabajado como debía, 6. Y hay que ser honrado con uno mismo, 6. Y el propio club, llámese director, coordinador, responsable, secretario, oye, pues mira, Pablo, no lo hemos trabajado bien porque las tareas te las has enfocado más. Ahora, tiene que haber un porqué. Pablo, pues no hemos podido trabajar el contraataque, por ejemplo, porque es que el equipo no tenía condiciones para ello. ¿Por qué? Porque hemos tenido que primero preparar mucho más el ataque, porque joder, nos costaba una barbaridad intentar llegar al principio ofensivo del ataque. Y es que el contraataque no nos ha dado tiempo. Bueno, pero hay un debe, hay un debe. Entonces yo creo que sí tenemos que marcarlos al principio de año objetivos para poder luego cumplirlos. Porque si no es imposible, si no al final es una nube. No, he trabajado bien a nivel táctico, sí. Sí, ¿por qué? Porque has ganado más partidos, has ganado menos. No, porque sí, porque hemos trabajado bien. Y a nivel físico, sí, pero hay una evolución ahí física de los jugadores a nivel de velocidad, de fuerza, resistencia, tal. Creo que tenés que marcarte. Para llegar a unas tareas y unos objetivos, desde un principio de temporada tienen que estar marcados. Sí, a ver, claro, vamos a contextualizar, ¿no? También, porque hay que entrenar bien. Vamos a lo que hablamos antes fuera de micrófonos, ¿no? Que hacia quien nos está escuchando, sobre todo que gente, ¿no? Pues, entreno alevines, infantiles, cadetes, la mayoría de la gente que nos escucha y que tiene eso, que no puede grabar, que no. Como dice Pablo, te marcas los objetivos macro de la temporada, ¿no? Que quizá ahora estamos todos un poco cansados, los entrenadores que están activos están un poco cansados sacando la temporada. Ya os digo yo que a mí me pasaba que en agosto ya estás pensando en la segunda semana, ya estás Sí, pensando sí. en. Entonces, buena época para objetivos generales y cómo esos objetivos los vas a progresar en el tiempo, ¿no? Dependiendo de. Yo siempre, cuando he sido coordinador o cuando he estado un poco a cargo de una metodología de un equipo, lo trato como una asignatura del colegio. Alevines, infantiles, cadetes, juveniles tienen un temario y en función de qué categoría estás, tienes que hacer esto, en qué fase del juego y dentro de esa fase del juego, tus jugadores que tienen que ser capaces de entender en ese momento el juego. Y luego está tu entrenamiento diario. Tu entrenamiento diario, ¿qué tiene que contener? ¿Cuál es esa progresión en entrenamiento? A mí me gusta mucho trabajar en base a una progresión de entrenamiento y, y ver que esos objetivos de macro se van haciendo meso, micro, ¿no? O sea, la semana, ¿no? Hasta el día, hasta el concreto que vas a trabajar hoy, la tarea que estás trabajando, ¿no? Y en ese sentido, evaluar luego cómo es un entrenamiento, por qué un entrenamiento es bueno, no solo con la consecución de objetivos, o sea, con marcarte objetivos, que eso lo tienes que hacer al principio. Te marcas objetivos, diseñas, sino luego cómo evalúas tú ese entrenamiento. Y ahí podemos ver varias cosas. Para mí, por ejemplo, cómo saber si estoy entrenando bien es que durante el entrenamiento no haya interrupciones, no haya parones, que el tiempo efectivo del entrenamiento sea amplio, sea efectivo, ¿no? Si, por ejemplo, durante el entrenamiento he parado 3 veces para colocar los chinos, las setas, han ido a beber 3 veces agua, les he dado vueltas corriendo porque mientras no me ha dado, me han faltado balones o no está bien posicionado, bueno, para mí estás perdiendo tiempo. En las tareas,
dónde me ubico yo en el espacio. Durante todo el año he sido capaz de, al final que siempre estamos uno o dos solos, ¿no? Yo me pongo en esta tarea, estoy aquí, tú estás allá recogiendo balones. Pasa mucho cuando examinas a los compañeros los cursos de entrenador, ¿no? Y haces los exámenes prácticos. A lo mejor haces un rondo, 3 rondos y pones uno en cada esquina. Y dices, ostras, no controlas el grupo, ¿sabes? Sí, sí. Ostras, lo he puesto bien en un espacio donde no se van los balones, tiro hacia la portería que no tiene valla detrás. Y resulta que iba a hacer 20 tiros y he hecho 2, ¿no? O sea, esas cosas a nivel de metodología, a ver si los objetivos que yo me he marcado ya no solo se han manifestado, porque luego va a depender mucho también del nivel de adquisición de los jugadores, de ver cómo esa transferencia a la competición. Bueno, va a haber muchos factores que al final siempre vemos. He entrenado bien si he ganado. Si he perdido. Eso es. No, porque eso puede haber muchos factores. Tienes uno muy grandote y has ganado partidos. Has entrenado muy mal. ¿Por qué? Porque has puesto los rondos abiertos, porque tu tiempo efectivo de sesión ha sido lamentable, porque nunca has interrumpido entrenamientos varias veces, porque no se ha utilizado una buena estrategia, herramienta didáctica con los jugadores, porque todas las tareas han sido de mando directo. No ha habido ningún descubrimiento por parte del jugador, no ha habido toma de decisión. Un montón de cosas, un montón de tips, ¿no? que quizá es lo que hay que poner el foco para saber si estoy entrenando bien y acorde a la edad a la que estoy entrenando. Yo siempre, cuando trabajábamos en fútbol base, siempre decía lo mismo a los entrenadores. Yo le pedía los objetivos. ¿Cuáles son tus objetivos de esta semana? A nivel ofensivo, a nivel defensivo, este. Fenomenal. Y yo intentaba ver la semana entera o con el de metodología. Veíamos la semana entera. ¿Ha cumplido los objetivos? Bueno, sí, tal. No sabemos. Vamos a ver luego el partido de competición. Ves luego el partido de competición y cuando acaba el partido preguntaba, de todas las tareas que has hecho esta semana, ¿cuántos de los objetivos que te habías planteado de la semana que necesitabas a nivel táctico se han cumplido en el partido? Es decir, ¿cuántas veces se ha dado en el partido que has trabajado durante toda la semana? Me voy a inventar la salida de balón, de los reinicios de juego, del saque de portería, así, y resulta que tu equipo, cada vez que ha tenido el balón, la pega para arriba porque te han presionado diferente. O menos complicado. Has trabajado que tus delanteros jueguen el intervalo entre central lateral para intentar generar una situación de 2 para 1 con el desdoblamiento del lateral derecho. Si no se ha dado en el partido, tío, si luego al final has jugado con un delantero. Entonces, ¿por qué te has tirado toda la semana trabajando con un 4-4-2 en 2 intervalos? No sé qué. Entonces, intentaba hacer reflexionar a los entrenadores de que sus entrenamientos fueran realmente útiles, que no era entrenar por entrenar, que a veces muchos de los entrenadores de fútbol base o que tienen menos experiencia te prepara una plantilla muy chula, muy bien estructurada, de muchos conceptos tácticos y lo preparan y luego lo ves entrenar y cometen muchos errores de esos, de que se ponen 2 entrenadores juntos, de que no organizan bien, de metodología pura, dinámica, pero sobre todo cometen muchos errores de que lo que están trabajando no es acorde a lo que luego se da en la competición. Pues estás entrenando en infantil de primer año, tío, y a lo mejor no necesitas trabajar una serie de conceptos tácticos impresionantes que te pueden salir porque son muy buenos. Luego la competición te va a dar otra cosa. Entonces yo muchas veces evaluaba al entrenador y me autoevalúo yo de, oye, ¿realmente todo esto que hemos trabajado durante la semana nos ha valido para el fin de semana o hemos estado perdiendo el tiempo? Yo no era tan malo, tan exigente como tú. Era un poco más con los entrenadores porque yo sí les dejaba un poco más, por ejemplo, de tiempo, ¿no? Porque a veces es verdad que luego el partido determinado de la semana, normalmente yo creo que los entrenadores cuando estamos, corregirme, si no opináis como yo, o sea, cuando tú entrenas en fútbol formativo, quizá no hay que ver tanto lo que va a pasar el fin de semana, porque no entrenamos en base a... el proceso. Eso es. A medio o largo plazo. Ese fin de semana es un examen, efectivamente, y vamos a ver. Y a lo mejor este partido hemos trabajado salidas, pero no hemos jugado directo. Ok, yo como entrenador, como coordinador, me pongo en tu piel y te digo, vale, vas a jugar directo. Vale. Pero el sábado hay otro partido y vuelves a jugar directo. Y el sábado siguiente hay otro partido. Entonces ya en esa reunión mensual que yo tenía con el entrenador, ya decía, oye, llevas 4 partidos jugando directo. Te lo puedo... Uno... Sí, la competición te manda. No pasa nada. No pasa nada, ¿vale? Pero, ostras, queremos que en general lo que estás trabajando, estamos trabajando esas salidas que tú dices y no lo he visto reflejado en ningún momento en la competición. Y le has dedicado 4 horas en el mes a la sesión. Claro. Yo el consejo que les puedo dar a todos los que están en alevín, infantil, cadete, el consejo que les puedo dar, que suelen ser a más un 80%, 85% entrenadores jóvenes, ¿vale? El consejo que les voy a dar es que se autoevalúen al acabar el entrenamiento. Que tengan 20 minutos, 25, para sentarse bien con una tablet, con un cuaderno, con lo que tú quieras y con decir, tu segundo, ¿cómo ha ido el entrenamiento de hoy? O sea, ese instante de cómo ha ido el entrenamiento de hoy. No ya al momento que te coges el coche, que todos lo hacemos y enseguida llamamos a las personas que tenemos que llamar, sino sentarte 20 minutos, 25 y decir,
¿Cómo ha ido el entrenamiento? O sea, la primera parte que hemos focalizado en la mejora de la coordinación, de la psicomotricidad, lo hemos hecho bien. O sea, lo hemos hecho bien de verdad, nos ha dado tiempo, he perdido mucho tiempo, como has dicho tú antes, no les he colocado bien, han estado hablando demasiado, se han distraído por la charla que les he dado del partido. La parte de táctica que he focalizado a mitad de la sesión porque estamos siendo progresiva, ¿lo han hecho bien? A lo mejor sí, no estoy diciendo que sea, Sí, pero sí. esos 25 minutos de autoanálisis me parecen fundamentales. Sí, sí, sí. Porque al coordinador o al responsable deportivo o al director no le va a dar tiempo con 18 equipos, con 20 equipos, cogerle según acaba el entrenamiento. No, No, es que no le va a dar tiempo, es imposible. Pero sí que el entrenador de ese cadete, ese infantil, que tenga 10 minutos, 15, 20. Como dices tú, si tienes ya la fortuna de tener un ayudante, fantástico. Sí, O sea, sí. ya te puede ayudar mucho más. Aquí no hemos estado bien, no hemos estado. Porque ese autoanálisis te va a ir haciendo mejor cada día, mejor cada día. Y te va a servir incluso para decir, un poquito para atrás. Vamos otra vez a los lunes, que no lo hemos visto, un poquito para atrás, ¿no? A mí me parece fundamental. Yo me acuerdo yo trabajando en el Nuevo Boadilla, que estuve 2 años de director de metodología, estamos hablando del club de fútbol con más licencias de España, cerca de 2.000 jugadores, ¿no? Y yo estuve de director de metodología porque el club se había hecho muy grande, me llamó el presidente, que tenía mucha amistad conmigo, Pablo, échame una mano, vale. Y me acuerdo cuando yo daba las charlas una vez al mes, había un entrenador que estaba absolutamente obsesionado con la salida de balón. Absolutamente obsesionado, ¿no? Y entonces, todas las sesiones, claro, desgraciadamente son 1 hora de fútbol base porque no hay más campo. O sea, tienes 1 hora y tal. Era salida de balón, salida de balón, salida. Y yo me acuerdo que le decía, algún día me tienes que explicar por qué tantas tareas relacionadas con la salida de balón. No, es que a mí me parece fundamental la salida de balón, la salida de... Y le dije, el sábado voy a venir a verte. Voy a contar la salida de balón que hay. Claro. Acabó el partido y digo, ¿sabes cuántas salidas de balón hemos tenido? Bueno, hoy que ha habido mala suerte. Bueno, es que hemos reiniciado el juego 4 veces. Es lo que te decía antes, que al final te dicen, es que hoy. Ha habido mala suerte, digo, pero fíjate, de 4 veces que hemos reiniciado, te has tirado 3 días de la semana a 70% de la sesión de salida de balón. No estamos haciéndolo bien. No te estoy diciendo que no sea importante la salida de balón. sí, sí, no te es estoy diciendo importantísima. Claro. Pero escucha, ¿y el balón parado? Yo tenía entrenadores que se pegaban un día entero de balón parado. Sí, de equipos de 2 días, ¿verdad? Claro, Eso pasa de no, Benjamín es que, 2 días es que y siempre me lo uno ponen. balón Y, parado. escucha, ¿y si no hay córner en el partido? No hay cosas Eso que... lo recuerdo con Benjamín, de que entraban 2 días a la semana y el segundo día de la semana hacían balón parado y doble área, o sea, un partidito reducido. Decía, tío, es que te das 2 horas a la semana y dedicas 30 minutos a balón parado, Benjamines, que vas a tirar 1 o 2 corners por partido, porcentaje. estás dedicando un tercio de tu tiempo a algo que vas a hacer 15 veces en el año, tío. Vamos a intentar... El otro día en el nivel 2, en la parte táctica hablamos de estrategia. Por si alguno me está escuchando, seguro que se acuerda. Y salió la parte final de estrategia, ¿no? Y entonces me saltó un alumno y me dijo, es que a mí me parece fundamental la estrategia, fundamental. Y yo le decía, dame argumentos. Yo siempre le digo que me den argumentos. Tanto porque sí o porque no. Dame argumentos por qué te parece muy importante. Y si tú me dices que no, dame argumentos por qué a ti no te parece. Pero darme argumentos, eso de a mí no. Y él me decía, a mí me parece fundamental que ya llevando un nivel 2, un equipo de regional, no sé qué, el balón parado es fundamental. Y digo, pero ¿hasta qué punto es fundamental? No, pues explícame. Pues yo, Pablo, tengo 3 días, sobre todo el último, es el que prácticamente el 90% de la sesión es balón parado. Y yo le digo, vale. Y es que me he acordado de lo que acabas de decir tú. ¿Y si no hay ningún córner el domingo? Ay, ¿por qué no va a haber ningún córner? Digo, ¿Por qué pasa? bueno, Pasa que porque no- puede pasar. Pasa que no Sí, llegas. sí, por si acaso. Al final son estadísticas, son números, pero que puede pasar. O sea, evidentemente, si juegas en ganapanes, pues el campo es más pequeño y hay más posibilidades de que salga el balón fuera. Eso te lo compro, ¿vale? Porque hay más posibilidades, pero simplemente por dimensiones, geometría. Pero si coges un campo relativamente normal, grande, con alevines o infantiles, a lo mejor no hay tantos corners como tú crees que hay para dedicar el 90% de la sesión, ¿vale? O sea, te quiero decir que todo tiene que haber un análisis previo para hacer una valoración posterior. Totalmente. Todo. Sí. Todo. Totalmente. Incluso yo creo de la forma de entrenar, de cómo queremos que sea el entrenamiento ideal. Es decir, ahora que nos va a llegar el verano de aquí unos meses, que todos los entrenadores que hagan cómo quiero que sea mi entrenamiento. Cuánto de mando directo, cuánto que el jugador encuentra soluciones, cuánto con oposición, Sí. cuánto con cooperación, cuánto... un poco ese trabajo. Y luego me decíamos, porque es verdad que yo sí que lo he visto y ha pasado cuando me ha trabajado como coordinador o como responsable de entrenador de entrenadores, ¿no?
la salida de balón y el balón parado. Es una cosa que los entrenadores, yo no sé por qué, hay como mucha obsesión con trabajar eso. La salida y el balón parado. La O sea, el salida. balón de saques de puerta. Porque vivimos De en el reinicio mundo de juego, de eso, saque de reinicio puerta. de porque- saque de vivimos en portería. el mundo no de es las la- redes sociales. y Y que es no lo es- que los vídeos que más se cuelgan son la jugada de estrategia y la salida del balón. Pero Mira, que no es la que más se da, que la Bueno, gente pero está muy tú confundida. párate a ¿no? analizarlo, No, pero sí, 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 mira es la que se ve. de Cervi, mira la salida de balón de no sé Sí, qué. sí, mira, sí. Tienes que ver, ahora yo estoy analizando ligas, Fútbol. ¿no? Para, sobre todo Europa también, pero sobre todo Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Liga. Y ves datos. Me gusta sacar para conocer la liga. Sí, importantísimo. Tengo la Sí, aplicación documentarte. el Y Scout, ¿no? Voy a Y Scout, veo y veo goles, ocasiones, sobre todo goles, ocasiones. Y me veo. La semana pasada estuve, bueno, un montón de ligas. Bueno, ostras, es que no hay goles de reinicio de saque de portería. Muy poco. Y de balón parado, que trabajamos córner, ¿cuántos goles hay de falta lateral o de córner de un contacto? Si es que no hay. Si es que De un contacto. en Colombia hay un poquito más. La liga colombiana he visto que me sorprende un poco a nivel defensivo, que son saques y despistan más. remates de primera. Sí, se Ahí despistan defiende un poco. Si es que todos los goles son de segundas jugadas, Mira. en acciones a balón parado. O sea, que digo, tú trabajas la pelota parada, pero es que luego, si es que luego hay una segunda jugada que es la que Es donde ahí, se resuelve el es gol. ahí. Pero mira, No, Jesús, a razón de eso, para que nos valga con la gente nuestra de fútbol base, a razón de lo que estás diciendo tú ya tienes datos. Entonces, para tu planificación, ya dices, llevo visto 8 partidos y no hay ninguna acción de salida de balón importante o de córner. Pues a lo mejor en mi planificación de tareas, eso lo tengo que dejar un 10%. Claro, eso es. Porque el otro 90% es lo que los Lo datos que- me están diciendo lo que se que vale. produce en el juego. Claro. Lo que se produce en el Ya, juego. nosotros, bueno, no, da igual. Pero Estábamos, eso es un ámbito profesional. Sí, O sea, sí, él pero está digo, pero no buscando hace- máximo rendimiento. Claro, Sí, pero no hace vamos a la falta. base. Pero tú, al final, el jugador que supone que lo estamos formando, lo estamos preparando para el fútbol, ¿no? Para Sí, sí. que dentro del niño que a lo mejor no tiene talento, pero que tiene su ilusión de ser profesional, yo lo tengo que preparar un poco para lo que hay, ¿no? Es como si va a unas clases de ciclismo y le pongo a, yo qué sé, no le pongo a subir montañas, ¿no? El No le contexto. pongo, o sea, Sí, sí. al final le dices, no, pero es que voy al fútbol profesional. Bueno, sí. Claro, es que los goles de salida, que está muy bien la salida de balón, pero detrás de la salida de balón, del reinicio de saque de portería, hay algo más. ¿Cómo se consiguen los goles? ¿Qué es eficaz? ¿Qué es jugar bien al si fútbol? al final es Exacto. hacer un análisis de dónde estás y qué necesitas. Si estás en tercera división, necesitas acciones a balón parado, que luego no hay tantas, pero bueno, a lo que vas. ¿Realmente qué necesitas? Yo me acuerdo analizando un equipo hace poco que lo analizábamos con un analista y que luego lo analizábamos los goles encajados y los goles recibidos, al final es importante. Entonces veías que era un equipo muy asociativo, pero que no había hecho los últimos 10 goles ni un gol a más de 3 pases. Entonces, ¿para qué íbamos a contrarrestar un equipo asociativo que luego en el fondo no hace goles de forma asociativa, hace goles de forma directa? Entonces, cuando tú tienes el contexto real del equipo al que te enfrentas o del equipo en el que eres, voy a poner un ejemplo mucho más visual para los que sois aquí de Madrid. Si tú entras a un Alevín en Valdelasfuentes 3 en Alcobendas, que es seguramente uno de los campos, junto con el Val de Alcalá más grande de la Comunidad de Madrid, se van a dar 3 saques de puerta en cada parte y un córner en un equipo alevín. Sí, sí. Si te tiras 45 minutos a la semana haciendo reinicios de saque de puerta, estás perdiendo el tiempo, muchísimo tiempo. Que es bueno para tus jugadores, que le vas a generar ciertos hábitos de conexiones cercanas a tu portería que pueden ser interesantes. Sí, pero es mucho más interesante que a lo mejor reduzcas el espacio y hagas reinicios de saques de banda, que va a haber 75, bueno, 14 por cada parte más o menos, y desde ahí cómo eres capaz de generar una ventaja y de cómo empiezas a asociarte. Me lo voy a inventar. Pero depende del contexto en el que estás, tienes que intentar ayudar a tu equipo en unas cosas y no perder el tiempo en otras. Claro, pero ese contexto para no perder el tiempo, José, son con datos. Claro, necesitas un análisis. Claro, 100%, tienes sí, datos. sí, sí. Entonces, a partir de los datos, empiezas a trabajar. Y unos datos que te valgan, porque si yo veo los datos de primera división, no me valen si estoy entrando en infantil B. Claro, pero tú dices, no, es que yo estoy llevando el cadete de un club intermedio. No voy a poner ni de élite ni de un municipio pequeñito. Intermedio. Vale, para ese cadete, ¿cuál es el contexto para analizar? O sea, Claro, el claro. contexto del cadete no puede ser que a mí me encanta el Manchester City de Claro, Guardiola. claro, eso es, No justo, puede justo. ser. O sea, el contexto de ese cadete es mi grupo, que me pide el club, la cantidad de veces que hemos hablado de los contextos, ¿vale? Pero al inicio del programa de hoy era, ¿qué me pide el club con mi cadete? Para yo analizarme como entrenador, Ujú. qué he hecho bien o qué he hecho mal.
¿vale? Pero tienes que tener datos. O sea, tienes que tener datos porque entonces no puedes analizarte nunca. Tienes que ser, entre comillas, un experto de tu materia. Si estás entrenando a cadetes, si llevas años entrenando a cadetes o quieres entrenar a cadetes, tío, vete a ver partidos, entrenamientos, organízate. Tienes que saber realmente lo que es cadete. Porque si quieres entrenar a un cadete y estás viendo al Manchester City todos los fines de semana, Claro, lo siento mucho, estás muy y perdido. en ese contexto de ese cadete es semana de agosto, que suele empezar ya los cadetes, la primera semana de agosto, o sea, la última semana de Sí, agosto, la sí, primera sí. de septiembre. Sí. Pues ya te vas autoanalizando tú. O sea, ¿qué objetivo me voy a ir marcando? Macro, micro, lo que vayamos marcando, pero tienes que para luego evaluarte. Y además, es que si no es imposible no evaluarte, es imposible. Antes lo ha dicho Jesús, a mí me parece que yo creo que nos ha pasado, todos hemos pasado por esa etapa de entrenador, que estamos eso ahora en verano, que queremos, nos apetece, estamos hiper motivados porque vamos a entrenar el año que viene al infantil B del equipo que me hace mucha ilusión, estoy hiper motivado y metido todo el verano desarrollando tareas y preparándolo todo y quiero intentar saber qué tarea voy a hacer el día de la sesión 74 que coincide en marzo y creo que voy a trabajar ese día el desdoblamiento. Todo eso está fenomenal, pero yo siempre le aconsejo a todo el mundo que eso no lo haga. Que no lo haga, que al final vaya a periodos cortitos, porque es tan variante lo que te vas a encontrar desde lo que te piensas en agosto a lo que te encuentras la jornada 2 de la categoría y tal. más en fútbol base. Y más en fútbol base. En todas, pero sí, más en fútbol pero base. en tercera más o menos te manejas con el 80% de los jugadores, 90%, pero en cadete, que no sabe ni quién es el que ha suspendido, que le sacan del equipo de fútbol, no sé Pero qué, va, o sea, sí. el que le han subido al juvenil, o sea, yo por eso digo el análisis. O sea, yo, por ejemplo, tú haces un análisis dentro de la metodología de un cadete y un infantil. Por lo que vuelvo, es que soy muy pesado, de autoanalizarte a diario. Y yo toda la semana, es que me he atascado con la tarea, ¿No te has dado cuenta que estás haciendo tarea para pares y todos los días soy 17? Sí. Y sigue diciendo, ¿y por qué me habrá salido mal? Porque estás haciendo la tarea de 8 para 8. Claro, y porque tiene la tarea programada hace 6 meses. Y dice, y me ha salido mal. ¿Y por qué me ha salido mal? Ah, claro, es que al tener uno impar, analízate. Si eso la próxima vez te va a decir, pues mira, como estamos esta semana porque fulanito se lo ha llevado su padre 15 días y no va a venir, siendo impares. Bueno, pues me organizo las tareas para impares. Yo siempre os decía, recuerdo una vez con un entrenador que le pasaba eso, que era un tío súper metódico, súper cuadriculado, era ingeniero, un tío top. Y le salían muy mal muchas tareas y además era un tío muy te acercado, oye, acércate a hacerlo, tío, es que no me salen las cosas, es que no lo veo, es que no te preocupes, vamos a ver que más un tío muy perfecto en todo y efectivamente no salían bien las tareas, no era capaz de adaptarse a las circunstancias, no era capaz muchas veces de improvisar, que lo has dicho dos veces, es muy importante improvisar. Y yo le decía, tío, es que le has dedicado 1 hora y media para una tarea de entrenamiento, una sesión de entrenamiento, y no le has dedicado 5 minutos a preguntar por el grupo quién viene hoy. O sea, primero pregunta, tío, oye, es que fulanito no ha venido, tío. No, es que mis jugadores tienen que venir todos. No es real, tío. Escucha, pregunta quién y luego adáptate. Y sitúate en este contexto, aunque no vayamos a División de Honor, pero en estos últimos 3 años, este último año con un segundo entrenador, súper joven, súper analista, súper cuadriculado para todo, que era, bueno, mister, organizamos toda la tarea, no sé qué, venga, ya estamos los 20, no sé qué. Espera, no somos 20. Espera, que dice Bordalás que le subamos a 2 jugadores. Bueno, vale, 18, tal. Oye, que dice Gaby que quiere 4, tal, que tenemos 14. Decía, no, que no puede ser. Digo, sí, ahora empezamos a ser entrenadores. Digo, ahora es cuando empezamos a ser entrenadores. De lo que tuvimos planificado ayer, que nos quedó fenomenal. Qué bonito. En la pizarra de esta mañana, nos ha quedado a las 8 de la mañana, precioso todo. Bueno, nada. Somos 14. Hay que cambiarlo, sí, es que es así. Somos 14. Ya, pero entonces, sí. Es ¿Cómo que, siete contra claro, 7? es que esto es ser entrenador, amigo. Es que esto es ser entrenador. Ahora es cuando tienes que. Y haz bien la tarea. Y haz bien la sesión. Y que funcione, y haz bien la tarea y la sesión. Los 14 que están ahí tienen que entrenar bien. Sí, haz bien la tarea y la sesión, porque esto te pasa. Entonces, pues imagínate, bajando un poquito a un infantil y cadete, pues con ese chico que no lo han podido llevar al entrenamiento por el motivo que sea, por el que ha suspendido de repente, como dices tú en el grupo de WhatsApp, la madre dice, oye, que yo no le llevo hoy, que no puedo. Tal, y te dices tú. Y luego también que te enfrentas y uno de los problemas que me enfrentaba, y creo que cambiar un poco el mensaje cuando eres coordinador y todo esto a la gente que entra en un infantil o que entrena, es que no eres entrenador de equipos, sino eres entrenador de jugadores. Es decir, tú tienes jugadores a los que entrenar y no tanto un equipo. Entonces tú piensas que si estas tareas que tú estás haciendo le vale bien a tus jugadores y no tanto en el equipo. Eso es. Hay una cosa que yo aprendí de un director que decía, él se comprometía decía a los jugadores, yo voy a cuidar de vosotros, de los jugadores, ustedes cuiden del equipo. ¿No? Es decir, vosotros hacéis el equipo, yo voy a cuidar de vosotros, yo voy a ver lo que es mejor, porque luego también te da, pasaba muchas cosas con los infantiles y cuando eché coordinador me lo decían los entrenadores, que había mucha diferencia de nivel entre los jugadores. Entonces, claro, había tareas que un grupo lo hacía muy bien, otro grupo lo hacía muy mal. Entonces, claro, si tenías que hacer, no sé, una posesión y ponías a los malitos
o sea, la socioestructura No les daba, claro. claro, Bajaba mucho. No era buena, ¿sabes? No era la mejor. Y Entonces, no es que la tarea estuviese mal, es que el nivel no estaba acorde a la esa tarea. diferencia de nivel era muy. Sí, Y es otra cosa, otro valor que me dice si estoy entrando bien, ¿no? ¿Cómo Sí. reparto esto? ¿Cómo hago para intentar igualar los niveles, ¿no? De todo. Y luego hay una cosa que nos pasaba mucho a los entrenadores, una norma de provocación en los cursos de entrenadores, que a lo mejor le poníamos, yo me acuerdo los exámenes o les preparamos para un examen que hacíamos, siempre sacamos papelitos y le tocaba una acción técnica. Sí, me acuerdo. El pase, el control y tal. Y entonces el alumno tenía que preparar una tarea imagínate, una tarea de pases. Sí. Y resultaba que te decía toques libres. La tarea, no, esto es así y toques libres. Entonces, claro, llegaba la gente y todo el rato regateando, conduciendo, porque era toques libres. Y decíamos, a ver, si tú quieres estimular pase, limita a 2 toques. Desastre. Estás obligando a que haya más pases. Sí, no hay pases. Porque una tarea de pases la has convertido en una tarea de regate. ¿no? Sí. Entonces, eso también, normas de provocación. Pero también ahí la figura del coordinador o el director, fundamental. Oye, escucha, ¿vamos a la parte más analítica o vamos a una parte más global de entrenamiento? Porque claro, por ejemplo, las relaciones de esa tarea, ¿no? O sea, te ha tocado en el examen porque de pases. Escucha, pues ahí tiene que haber alguien para guiarte. Lo mismo que lo has dicho tú, pero sin ser el profesor. En este caso, el responsable. Estamos haciendo pases. No puedes hacer conducciones porque te estoy exigiendo en este sentido pases, ¿no? Que luego nos enganchamos a lo que hablamos en otros programas. Hemos marcado objetivos por parte de la dirección deportiva del club o de los coordinadores del club. Pero a mí, claro, es que el primer trimestre el coordinador mío me ha dicho que trabaje el contraataque, por poner un ejemplo, y es que mis jugadores no dan para el contraataque, porque todavía no están capacitados para manejar. ¿Qué hago? ¿Voy al club a decirle, mis jugadores no están capacitados todavía para hacer tareas de contraataque? ¿O lo intento hacer yo y la tarea va a ser peor? Porque claro, yo está la salida del entrenador, que yo los he tenido dentro de mis años de dirección, de decir, es que me mandas unas cosas, Pablo, que mi equipo no está capacitado para ello. Y dice, tú me dices siempre la improvisación, que hay que ser un buen entrenador improvisando, pero es que mis jugadores no están para ello. Y tú, a lo mejor como coordinador, director, dices, espera, vamos a bajar un poquito, claro. vamos a bajar un poquito, que no podemos ir en quinta, vamos a bajar a la tercera, ¿sabes? Tampoco te acomodes a que todo lo que no sepas hacer no vale, pero... Esa parte del coordinador yo también se ha recomendado a todos los entrenadores en su proceso de formación. Que se atrevan algún día a coordinar a otros entrenadores. Que veamos cómo somos, porque veamos las excusas que ponemos, las creencias que tenemos y le ayudemos a encontrar soluciones. Es como dar clase en los cursos de entrenador. Yo he tenido la suerte de dar clase de nivel 2 y de nivel 3 y yo se lo decía a los alumnos, es que aprendo yo más dando clase que lo que os puedo llegar a enseñar. Es una de las cosas más gratificantes que hay en la vida. Intentar enseñar a alguien te hace aprender a ti muchísimo más. Y como estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, ser coordinador te ayuda muchísimo a acercarte a la problemática realmente de ser un entrenador de fútbol base y de cómo intentar mejorar como entrenador. Te va a dar esa visión. Es buenísimo. Mira, es un consejo buenísimo. Ahora por nivel profesional me estoy decantando más al mundo empresarial y ya le estoy alejando un poco más del fútbol y no suelto la formación del curso de entrenador. Disfrutas como... por lo que aprendo de los entrenadores que vienen ahora. O sea, hay otros que hay que enseñarle mucho, pero hay entrenadores que le estás escuchando cómo te está explicando la tarea y le dices, ese chico está preparado, ¿eh? O esta chica está preparada, ¿eh? Sabe lo que está haciendo, sabe dónde quiere dirigir la sesión, sabe que va todo en progresión, qué buen entrenamiento qué buena tarea esta para mejorar esto. A mí no se me había ocurrido y qué bien. Pero claro, eso también te lo da tener 50 años y querer aprender, ¿eh? Claro, querer, sobre todo querer. ¿Sabes? Que muchas veces nos cuesta a nosotros el decir, ¿y qué me va a enseñar a mí un alumno del nivel 2? Bueno, a lo mejor te puede enseñar, amigo. A lo mejor te puede enseñar, ¿no? Eso... Y además, a mí a nivel personal también, yo creo que te hace reflexionar muchas cosas. O sea, te hace, como tengo que ahora intentar llevar todo lo que puedo tener en la cabeza o que te ha ido llevando el día a día, ponerlo en un PowerPoint para poder ayudar a la gente a intentar hacer algo, también te ordena pensamientos, te ordena tareas, te ordena cosas. A mí me parece una parte muy importante de un entrenador ser capaz de coordinar, de enseñar, de dar clases. Es muy buena, suma mucho. Sí, incluso fíjate, en alguna situación, si somos capaces incluso de invitar a los entrenadores del propio club a estar con otros, invitar. Sí. Oye, tú vienes el martes a las 5:30, ¿y por qué no te quedas hasta las 8:30? Y ves luego al del cadete, del juvenil y tal. Pero le ayudo a Pablo y dice, no, quédate. Simplemente, evidentemente 2 manos siempre ayudan más. A lo mejor, oye, pues para coger las setas que has dicho tú o los balones que se van fuera. Pero quédate. Si no te estoy diciendo que vayas a aprender todo lo que vayas a ver de Jesús, si no te estoy diciendo eso, pero quédate. Yo recuerdo en el Periso, cuando que éramos un club muy de barrio, muy humilde, muchas cosas,
pero teníamos una de las cosas que no me he vuelto a encontrar casi en ningún sitio donde he trabajado, que era maravilloso, que es que era un grupo de entrenadores pequeños, no eran muchos entrenadores, pero era súper normal que el entrenador acababa el entrenador de la Levina, luego se quedaba a ayudar de ayudante a lo que dices tú, a coger un cono, a ver el entrenamiento, a quedarse ahí por ahí un rato del siguiente turno. Si empezabas a Levina, luego iba al infantil. El del infantil luego se quedaba con el de cadete, el de cadete así, y el del juvenil, que era Edu, se acababa quedando conmigo en el primer equipo. Seguro. Y eso creaba aparte de un ambiente de trabajo buenísimo y un conocimiento muy general de todo el club, todo el mundo conocía todas las etapas, es que los entrenadores ayudaban muchísimo. Era una maravilla, una maravilla. Yo se lo repito en todos los cursos de entrenador, se lo digo, ver sesiones de entrenamiento, en el club que estéis, ver sesiones. Que tienes la posibilidad que vives en Majadahonda y puedes ver un día a Simeone, bueno, pues si puedes aprender cómo maneja Simeone, oye, pero eres fútbol profesional, pero no es tu escenario, Sí. Que puedes verlo, oye, pues mira, tengo la capacidad de que me voy a ir a Manchester y me va a dejar entrar a ver, bueno, fenomenal, pero no es tu escenario. O sea, tuve entrenamientos, yo me acuerdo de mi etapa en el Atlético de Madrid femenino. Yo a las 2 semanas de estar ahí me quise implicar más con el club y pedí las horas de entrenamiento del juvenil y del filial, ¿no? Pero porque quería ver los entrenamientos del juvenil y del filial. Y les sorprendía, ¿no? Sorprendía que yo me pasara a lo mejor por la tarde y no, es que vengo a ver al juvenil. Y María, la directora por aquel entonces, me dio el planning y dice, aquí lo tienes. Pero no la competición, porque la competición al final es más bonita, ¿no? Yo voy a ver al filial, que bien, pues eso es más bonito, ¿no? Sino ver cómo entrenaban. O sea, a ver cómo es la metodología de los que están debajo, ¿no? Debajo que decir a nivel de escala, ¿no? De nivel, ¿no? Sí. A ver cómo es. Y luego, si ya es posible intercambiar opinión, maravilloso. O sea, maravilloso. Oye, ¿por qué haces esto? Joder, Pablo, porque este grupo que tengo hay que hacerlo así. Ah, pues qué bien. Oye, pues qué bien. Oye, pues mira, para finalizar hacemos este ejercicio. ¿Por qué? Porque este grupo le metes algo de alegría final o no tal. Ah, pues qué bien. O sea, qué bien. O sea, yo siempre digo que las sesiones son todas válidas si están argumentadas. Si están argumentadas, yo puedo ver el entrenamiento de Jesús y digo, pues a mí no me ha gustado mucho. Luego a lo mejor me siento hablas con él y te das cuenta de que amigo, que lo has hecho esto por esto. Que lo has hecho en analítico por esto. Digo, argumentado. Perfecto. Me callo. Es como escuchar solo la versión de una persona y no, imagínate una disputa entre dos. Es como si solo escuchas la versión de uno, ¿no? Hay que escuchar al otro, ¿no? Hay que escuchar al otro. Pues hay, esto es lo mismo, ¿no? Hay que tener mucha fondo. Mira, si no lo cuento, me estoy muriendo la lengua, si no lo cuento, reviento. No digas nombres. No, nada más lo quiero decir porque además es que está lejísimos de lo que estamos hablando ahora, pero ha hablado Jesús antes de los reinicios de Puerta y Pablo de la importancia de ver entrenamientos y demás. Y hace ahora, creo que son 4 años, José Alberto, que es entrenador de Racing Santander, acaba de subir con Racing Santander. Enhorabuena, Racing. Tuve la suerte de ir a una conferencia de él, estuve viendo, y en aquel momento estaba en paro, no estaba entrenando. Y era un entrenador, para mí, por lo menos, que a lo mejor tengo una gran cultura deportiva de fútbol, yo no le tenía localizado. Había entrenado, creo que una etapa en Málaga, había entrenado algo en segunda división, o en Sporting de Gijón empezó, en su día. pero todavía no había llegado al gran público y ahora acaba de subir a la primera división. Sudamérica que estuvo también. Había dado vueltas, pero y además era un tío, por cierto, extraordinario, tengo buena relación en la India con él, maravilloso, un tío muy normal, muy nosotros. Y nos explicó lo que estaba haciendo en ese periodo que no estaba trabajando. Entre otras cosas, había analizado todos los reinicios de Puerta de todos los equipos de segunda división, segunda B de entonces, y primera no lo había analizado y nos decía, yo entiendo que como entrenador mi contexto va a estar más o menos aquí. Voy a encontrar mi sitio entre primera ref, que fue donde se colocó, en el primera ref en Racing Santander, y segunda división que he entrenado en el Sporting y tenía un análisis de todos los reinicios de Puerta, de saque de Puerta, de cuántos sean efectivos, de qué porcentaje acaban en segunda jugada, qué porcentaje van a acabar en ocasión de gol, de todo, bueno, en fin, tenía un análisis de absolutamente toda la competición impresionante, que a mí me impresionó más la forma de transmitirlo, la forma de luego, no solo eso, había llevado al siguiente paso, trabajaba con su analista, que también le conozco, también es un analista extraordinario, estaba en el Levante antes, y iban desarrollando tareas para mejorar eso que habían visto, para que luego tenían la oportunidad de ir a un club, que le pasó, fue al Racing de Santander, 15 días no, pero 2 meses después de aquella charla, fue a Racing y recogió al Racing Santander, sube de primera ref a segunda división, hace buenos años en segunda división, todos los años prácticamente playoff, y ahora acaba de subir a primera división, y este entrenador de fútbol, que era un tío como cualquiera de nosotros que había tenido buenas oportunidades, se preparaba de carajo. Y una de las cosas que más se preparaba era en día a día ver entrenamientos, ver partidos, preparar tareas. Si me pasa esto y estoy en este contexto, ¿qué tengo que trabajar? ¿Cómo lo trabajaría? ¿Cómo lo haría? Luego al final llegó una oportunidad
y la ha aprovechado. Estaba preparado para las oportunidades. Es que tiene que ver mucho con lo que hablamos en el podcast anterior, ¿no? Sí, es que es otro... Que, por ejemplo, hablábamos la semana pasada, ¿no? Que esta época el entrenador va a pedir quiero el infantil, ¿no? A ver, yo sé contextos de cada uno y las vidas de cada uno y tal, pero es que se me cruzan dos ideas. En contextos donde se pueda permitir a nivel económico, a nivel de cuántas horas dedicas al fútbol, que es algo que yo digo siempre en estructuras profesionales, lo ideal es que el del infantil esté en el cadete, o sea, esté incorporado al cuerpo técnico, el cadete esté con el juvenil, porque además es una manera tú, como institución, como club, de protegerte. Es decir, si tú eres entrenador del juvenil, tú del cadete, tú del infantil y yo el de la Alevín, si tú te marchas, que en algún momento tú vas a irte a una afición a un senior, yo tengo claro que tú eres el del juvenil, porque tú ya sabes lo que es eso. Y sabes lo que hay delante y detrás. Y tú y yo tengo claro. Sí. Y sabemos que va a ser una cadena en progresión porque yo me protejo. Tengo un Mario que me entrena fenomenal juvenil y se me da, hostia, pero es que tengo a Zenú, que es una maravilla, que está con el cadete y que va a ser el próximo entrenador juvenil, ¿no? Pues sí, perdón. Igual cuando te quieres generar una oportunidad, ¿no? Si te quieres generar una oportunidad tú de vas a estar en el juvenil, ostras, pues ser proactivo y decir dentro del club, oye, llegó el cadete, pero también me gustaría poder estar viendo a los juveniles, estoy viendo. Y es una manera de prepararme y también de cuando yo lanzo el mensaje al cadete, saber lo que se va a enfrentar el año que viene, ¿no? O lo que le estoy preparando al jugador. Pero bueno, eso es una cosa que para mí los clubes deberían protegerse siempre que se pueda hacerlo, ¿no? Un poquito involucrar. Pero incluso fíjate, perdona, José, incluso fíjate, dentro de esa propia marca que puedes crear, ¿no? Y esa identificación, yo me acerco incluso a la parte de mejora, ¿no? A la parte de mejora, ¿no? Ya que has puesto este contexto, que yo me acerque con Jesús, que le hable y a Jesús, joder, ¿te has fijado los calentamientos con balón que hace José en el cadete? ¿Te has fijado? Tú estás fallando ahí. Vete a ver un par de entrenamientos de José. Está dentro del club. Habla con él. Vete a verle, simplemente habla y pregúntale por qué lo hace así, porque son mucho más dinámicos, están todos activos, manejan las dos piernas, que lo tenemos en la casa. Que lo tenemos en el club, que simplemente entrena 1 hora y media más tarde. Quédate 4 semanas a verle y tal. Porque al final te va a ser aprendizaje. Incluso a él. O sea, al Mario que está en el primer equipo juvenil, decirle, Mario, escucha un par de charlas de Jesús, que en el vestuario da un par de charlas maravillosas, mira cómo se dirige. ¿Dentro de los clubes nos hacen dinámicas para que, no sé, se conozcan entre los entrenadores, entre los distintos coordinadores? Bueno, yo creo que lo ha dicho antes José en una observación, todo depende del club, ¿no? Él estaba en Periso, que eran más poquitos, entonces al ser un grupo más, hay mucha afectividad, ¿no? Porque hay menos equipos. Cuando ya te vas a escuelas muy grandes, o sea, estamos hablando de escuelas de hoy en día, como antes habéis comentado, o en otro podcast comentaste, de que había, por ejemplo, en Valdeboro 1.000 niños, o en Nuevo Guadilla he comentado yo que había 2.000. Hay ya muchos entrenadores que ni se conocen. Claro. Ni se conocen. Pasan muy de largo porque, claro, yo vengo los miércoles y viernes en el segundo campo que tenemos en Valde de las Fuentes, pero yo es que entreno en el poli, o sea, es complicado. Sí que creo que nuestra figura, el día de mañana, los que se nos escuchen, que trabajen en coordinación, en dirección, todo lo que sea unirles. Sí, bueno. Estimular eso, pues si no aparece el ego, aparece que yo estoy infantil, pero quiero que te vaya mal. Es un beneficio para el club, o sea, todo lo que sea unirles es un beneficio para el club, para la marca del club, para ellos como entrenadores. O sea, esa experiencia de Periso me ayudó muchísimo porque además casi la metodología funcionaba sola porque había tan buen canal de comunicación de unos a otros que con que la metodología del que estaba un poco arriba funcionase bien, todos no es que lo copiaran, pero se enriquecían de todo. Entonces era una chulada. Por ejemplo, en Radio Alcobendas, como decía Pablo, en Radio Alcobendas nosotros éramos 64 equipos. Es que era totalmente imposible. Había mucha gente que no se conocía y encima por contexto social muchas veces intentabas organizar una reunión de entrenadores y era difícil coordinar para que vinieran los entrenadores de la etapa infantil, media hora, tenerlos media hora juntos en una sala para hablar de algo. Sí, hacía y se hace, pero es incluso complicado. Entonces depende mucho del volumen, de la indosquencia del club, 3 campos. Yo estaba de entrenador en el Inter de Madrid, en Moraleja del Medio, que era donde hacíamos, y bueno, fantástico, maravilloso. Y tenemos que salir de Moraleja y buscamos una sede, a ver dónde podemos ir, y terminamos en Boadilla, ¿vale? Terminamos en Boadilla. Y yo a la que llego a Boadilla, claro, el Inter era un club que no tenía cantera, tenía un primer equipo y ya está, ¿no? Entonces yo cuando llego a Boadilla, oye, y le digo al coordinador del club, yo voy a entrenar, voy a intentar alternar en pretemporada, voy a ir por la mañana y durante el año me gustaría por la mañana, ¿vale? Me ofrezco a que todo entrenador que tengáis en la cantera, en vuestra cantera, quiera venir, que se venga conmigo. Yo me ofrezco.
yo me ofrezco, le voy a ayudar en todo. Porque además, yo en una pretemporada, que si en lugar de tener 3 ayudantes puedo tener 6, maravilloso. Mejor. Pues vinieron 4 al primer día. Claro, vienen de entrenar un alevín, en un infantil y se plantan en tercera división. Y no, si no queremos molestar, no, si vais a estar conmigo, si yo lo que quiero es que me preguntéis, todo lo que queráis, y si no con mi segundo entrenador y tal, incluso yo os preguntaré al acabar. Y terminaba la sesión y digo, ¿cómo lo habéis visto? ¿Qué habéis visto vosotros? Y era un poco reacio de, bueno, yo es que he visto esto como admirado, ¿no? Bueno, pues esas circunstancias de las oportunidades que dices tú, de esa gente de fútbol base, uno de ellos, David, se quedó conmigo, se fue conmigo al Atlético de Madrid, se quedó conmigo ayudante y tal, y luego otro, Ángel, de los 4 que empezaron, es el que ha estado conmigo analista estos últimos 6 años, porque me lo he llevado a todas partes ya conmigo de analista, ¿no? Y estaban llevando un Benjamín, un pre-Benjamín, y yo le di la oportunidad a todos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por lo que digo siempre y repito, y soy pesadísimo, de ver entrenamientos, ver sesiones, aprender del de al lado. Mira, otra anécdota que tengo yo donde estoy trabajando ahora, en la universidad, es verdad que llevo la dirección de todo ello y me permite tener un poquito más de espacios, ¿no? Entrenar con nosotros en los campos nuestros está el Madrid femenino, de la cantera del Madrid femenino, y el Canillas, ¿vale? Que nos alquilan las instalaciones. Yo hay muchas tardes que a lo mejor salgo de una reunión y me voy a verlo. Y me voy a verle. Paseando, me siento en el campo y empiezo a ver los entrenamientos. Y a lo mejor está entrenando el Alevín C del Madrid femenino y me acuerdo un día que me dijo el del Canillas, me reconoció y tal, tú eres Pablo López, digo, sí, soy yo, tal. Dice, ¿qué haces viendo mi entrenamiento? Digo, pues es que me encanta, tío. Dice, de verdad, digo, me encanta. Tienes todos los chicos pequeñajos, son benjamientos, contentos, súper alegres, las tareas las haces súper dinámicas, están todos activos. De una tarea saltas a otra rapidísimo, de la otra saltas a la otra rapidísimo. El tiempo que tienes. Y me dice, veo que más está analizando. Digo, bueno, es devoción profesional. Al Claro. final te veo, pero es que bajo a verlo. Deformación profesional. Porque lo aprendo. Porque te lo aprendo. gusta. Entonces, yo creo es que es una además, recomendación. Yo creo que a todos los entrenadores que nos gusta, que le gusta de verdad, que está disfrutando, no le cuesta ver un entrenamiento de fútbol, disfruta de ver un entrenamiento de fútbol, porque además yo creo que todos, ¿no? Está diciendo, esto me gusta aquí, esto me habría gustado así. Si tienes la suerte de poder luego charlar 5 minutos con el entrenador, es maravilloso que te comparta cómo lo ha pensado. Es una parte de las partes bonitas del entrenamiento, que además te quitas de ese corsé que tiene a veces la competición, de que todo el mundo está un poco corsetado con la competición. El entrenamiento es un poco más fluido. Pero luego sí, el ego de decir, vaya ejercicio que estás haciendo. Sí. Qué desastre, ¿cómo no lo paras? Sí, ¿cómo no lo paras? Hay otra cosa que hacíamos, yo hice, fíjate, fue en pandemia, ¿no? A partir de pandemia que estábamos todos ahí en casa cada uno, ¿no? Y tal, era organizar reuniones por Zoom. Hacíamos llamadas con otros entrenadores. Conectamos, me acuerdo, con entrenadores de Primera División de Uruguay. Sí, nosotros hicimos algo. Y a título personal, al final, oye, ¿tú a quién conoces? Pues esto que hacíais en Offsider, que preguntaba siempre al invitado, oye, ¿a quién invitarías? Pues me reúno contigo, oye, ¿a quién invitarías? Hostia, vamos a hablar con no sé quién. Qué bueno. Y eso lo hicimos. Yo estuve en alguna de esas de pandemia y era súper enriquecedor con Andrés y con gente, era súper enriquecedor. Pues estaba muy bien. Yo las hice con Iván Paz, mi amigo, le mando un saludo aquí, coordinador de Atleti, y organizamos varias con varias personas. Luego de hecho, hoy en día sigo teniéndolas con otros entrenadores de por ahí que te escriben por Instagram, te escriben por Es una de las partes bonitas, ¿verdad? Del mundo del entrenador, que tenemos nuestros egos y tenemos nuestra competición y tal, pero luego cuando tienes un poquito de perspectiva te das cuenta que somos todos los mismos, todos tenemos los mismos problemas, todos tenemos las mismas ambiciones. Cuando tienes la suerte de con calma poder debatir y hablar de fútbol, porque eso es hablar de fútbol, nos encanta y nos tiramos horas. Y esa última etapa mía, a veces chocaba con Manu, el director, porque le decía, Manu, me ha escrito Antonio que le gustaría ver el entrenamiento. ¿Quién es Antonio? No, pues está entrenando y tal. ¿Y para qué quiere ver tus entrenamientos? Le digo, pues no sé, me ha escrito que quiere verlo, no sé qué, pero no se vaya, o sea, en plan de buen rollo, ¿no? Pero no va a grabar nada, no sé qué y tal. Y digo, pues si viene a verlo, si viene a ver la sesión, no sé qué y tal, venga, vale, no sé qué y tal. Y se venía, no sé qué. Luego, oye, que me ha escrito no sé qué, que quiere venir, pero que no tiene otra cosa que hacer. Y digo, no, es que es entrenadores que queremos vernos mutuamente cómo entrenamos todos, ¿no? Era como... A mí me parece una cosa bonita. A mí me parece una cosa... Y además que es que realmente te ayuda como entrenador ver a otro compañero y que otro compañero te evalúe y te cuente cómo te ha visto después. Como entrenador te gusta que te vengan a ver y que te cuenten qué ha visto, ¿verdad? Con lo que decías tú antes de los chicos del Boadilla, pues cuando viene un entrenador a vernos un entrenamiento nuestro y le preguntas luego qué tal, qué ha visto, que es un entrenador, te ayuda un montón. Sí. Joder, pues no he visto esto así, esto asado. Y tú te dices, joder, pues a lo mejor tiene razón él. Yo he querido hacer esto otro y tenía que haberlo planteado así. Es una de las partes más bonitas para mí de la profesión. Sí, yo también lo creo.
Pues nada, hasta aquí. No sé si os habéis fijado que he soltado una pregunta al inicio. Y ya está, ¿no? No he vuelto a tocar nada. Qué pesados somos, ¿eh? Al Somos final, muy no, pesados. para que veáis, lo importante es contar con profesionales. Si es que aquí solo traemos lo mejor. ¿Que os lo habéis pasado bien? Muy bien. Pues nada, hasta la semana que viene. Recordad, estad suscritos, dejad comentarios y todo ese rollo. Dejadnos los temas, a ver qué queréis que toquemos, que durante este verano pues vamos a hacer cositas. Así que nada, adiós.